Bueno, pues vamos con el capítulo 2 del libro La vida y la vida después de la muerte de Prescott. Bueno, estuvimos platicando un poco de testimonios y evidencia, incluso muy interesante también, sobre qué pasa justo después de la muerte clínica, cuando hay estas experiencias cercanas a la muerte y bueno, este espíritu sale del cuerpo y bueno, nos dieron muchos detalles de qué es lo que pasa, las sensaciones, como las personas ven su cuerpo, empiezan a ver una luz muy resplandeciente, un sentimiento muy profundo de paz y tranquilidad. Algunos veían también a amigos, parientes, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos son los que los regresaban, ¿no? Cuando eran experiencias cercanas a la muerte, le decían, no, pues todavía no te toca, ¿no? Entonces es muy interesante, entre otras cosas, por supuesto. Ahora pues vamos a ver este fenómeno de la separación, pero en lo que se llaman experiencias extracorpóreas, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna u otra forma hemos oído hablar del fenómeno de la famosa proyección astral, personas que separan su alma del cuerpo a voluntad o a veces incluso accidentalmente. Uno de los escritores más influyentes sobre el tema fue William Ballman, que comparte un relato y nos dice que, pues bueno, estaba él plenamente consciente cuando esto sucedió, cuando tuvo esta experiencia extracorpórea. Escuchaba un zumbido inusual cuando esto sucedió. Podía, bueno, trataba de tocar la pared y su mano básicamente atravesaba la pared, pero dice que sentía como una energía vibrante en los objetos que tocaba, no podía realmente describirlo. Estaba muy sorprendido, por supuesto, incluso asustado, ¿no? Y bueno, después volteó y pudo ver su cuerpo en la cama. Y bueno, nos dice que se sentía muy ligero, ingrávido y que flotaba lentamente hacia arriba. De repente notó que el zumbido y esa vibración que él percibía disminuían justo cuando ya hubo una separación completa entre el cuerpo y su espíritu, y después todo fue sustituido por una sensación de calma muy profunda, ¿no? También en su testimonio nos dice que percibió dos cuerpos espirituales, así los llama, o no físicos, diferentes, uno más pesado que el otro, por así decirlo, ¿no? Uno decía él que era como un duplicado energético del físico, o sea, de su persona, mientras que había otro que él así percibía, que tenía una vibración más fina, o así lo dice, ¿no? Casi como si fuera energía pura. Es como si el espíritu, según lo describiera, tuviera dos capas, ¿no? O algo por el estilo. Y dice que la forma espiritual que la mayoría experimenta en este tipo de casos o experiencias extracorpóreas o incluso en experiencias cercanas a la muerte es su cuerpo astral o emocional. Él dice el asiento, por así decirlo, de nuestros deseos personales y necesidades emocionales, y dice que es el espíritu que primero se separa del cuerpo. Bueno, él lo llamó cuerpo energético. Ahora, él y otros investigadores describieron este cuerpo como translúcido, iridiscente, o sea, tenía un brillo. Varía el brillo también dependiendo del testimonio, ¿no? que leamos. Y también otra persona llamada Samantha Treasure investigó, bueno, también informó ver los objetos a su alrededor con una luz azul púrpura, con una especie de aura extraña, y también podía verlos, pero también podía ver a través de ellos, ¿no? Que esa es una percepción muy interesante también, que bueno, en el testimonio anterior pues no nos lo contó, ¿no? Por eso también que les decía que bueno, este tipo de experiencias también tienen un factor subjetivo, aunque tengan puntos en común, también
pues el individuo puede percibir ciertos aspectos de manera diferente también, ¿no? Ahora, también nos comparte Prescott el testimonio de Richard Barch y su esposa Leslie, que también participaron en experimentos de experiencias extracorpóreas, e informaron que en uno de sus experimentos él pudo ver eh, todo el ser de Leslie, ¿no? Pero él decía, no solo su cuerpo, no solo su espíritu, podía ver y sentir como esa vida dentro del espíritu. Era algo que él, para él era indescriptible, ¿no? O sea, cuando él dice que pudo ver todo el ser de Leslie, realmente para él ya después de manera consciente era algo completamente indescriptible, ¿no? Es como conocer realmente la esencia de la persona, eso es otro eh, tema muy interesante, ¿no? Bueno, también hay personas que han informado de experiencias extracorpóreas involuntarias, espontáneas. Y bueno, el doctor Peter Fenwick, que también nos comparte aquí el relato Prescott, nos dice que las experiencias que tuvo una chica, una de sus pacientes, con un paro cardíaco, esto quiere decir que, bueno, se llama o un paro cardíaco reflejo, con su corazón se detenía durante breves periodos de tiempo y ella experimentó estas experiencias, esta experiencia extracorpórea de manera intermitente, ¿no? O sea, y durante esos momentos era consciente de su entorno y compartía detalles que pues ella no podía conocer estando ahí en la camilla en el hospital, ¿no? Incluso describía qué estaba sucediendo en otros cuartos, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los temas que también se ha platicado mucho durante estos eh, casos cercanos a la muerte o experiencias extracorpóreas, ¿no? Pero bueno, también percibía una luz brillante, ella decía, como el sol, y volvió a su cuerpo de cabeza e informó que al menos la experiencia para ella fue algo confusa y no muy agradable, ¿no? En este testimonio. También otro relato nos dice, bueno, de una persona que se llama Scott Rogo, compartió el relato de una mujer que tuvo una experiencia extracorpórea y ella decía que, bueno, podía notar las acciones de la gente eh, incluso en otros cuartos, muy parecido al testimonio anterior. Y ya después la gente que estaba en esos otros cuartos, pues bueno, confirmaron todo lo que ella vio, escuchó, etcétera, ¿no? Entonces, pues era imposible, por supuesto, para ella también, ¿no? Este caso. Muy bien. Hasta ahora algún comentario, experiencia. Eh, yo tuve una experiencia, hablando de yo creo que fue una experiencia extracorpórea, involuntaria. Ujú, Hace ujú. muchos años yo estaba, ¿sí me escuchan? Sí, se te escucha bien. Estaba yo con un sueño profundo, ya era de mañana, pero no me podía yo despertar. Y yo quería despertarme, pero no podía. Entonces de repente sentí que me levanté, pero fue espontáneo. ¿Sí? Entonces, según yo ya me había levantado y cuando volteo a ver a la cama, estaba yo en la cama. Entonces dije, ¿qué es esto? Me vi yo acostada en la posición como estaba yo dormida, pero sí, a mí sí me dio miedo. O sea, yo estaba sola. Yo no tuve ninguna otra experiencia, no vi luces ni nada, porque inmediatamente lo que hice fue tratar de acomodarme a como estaba yo en la cama Ujú. para poder regresar a mi cuerpo. Y sí, me volví a acostar y me quedé dormida. Pero yo ya no hice nada, no quise tener otra experiencia porque me dio miedo. Oye, pero no viste Pero nada eso sí, más, algo que no, no vi recuerdes, nada, algún no quise detalle. nada. Nada más me vi yo en la cama. Sí, sí, y fue así, como dice, fue involuntaria, ¿no? Fue Y algo involuntario. desconocido completamente para mí. Si No no, sé. si no mal recuerdo, porque ya había escuchado
el caso, Ajá. pero no habías visto algo pasar en el cuarto. Ah, sí, sí, yo vi como a un niño que entraba a mi recámara, pero salía corriendo. Sí, sí, Y, me pasaron cosas muy extrañas en ese departamento, no sé. Sí, no sé, estaba yo recién casada, estaba yo sola. Ujú. y al niño nada más lo viste pasar. Sí, sí, nada más lo vi pasar. No, no, no. Y no me dio miedo verlo. No sé si fue entre el sueño, pero bueno, fue algo muy extraño. Pero sí creo que fue una experiencia extracorpórea involuntaria, ¿no? Ujú, Porque fue de exactamente, sí, repente que me levanté de forma brusca, ¿sí? exacto. Como cuando te Ujú. da una parálisis de sueño y tratas como de despertar, ¿no? Forcejear un poco, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿Y no como no podía escuchaste despertar, el zumbido o algo así? Un zumbido. no recuerdo, no recuerdo ya, no, no, yo no creo haber escuchado porque lo que me pasó fue que me dio mucho miedo, Sí, ¿sí? sí, pues claro. Y yo lo que quería era volverme acomodarme como estaba yo en la cama. Sí, sí, recuerdo eso. Y bueno, ya me acomodé y me quedé dormida otro rato. Qué interesante está el Sí, caso sí, ese, muy sí. raro, Sí, muy sí, sí. extraño. ¿Alguien Sí, más? Gracias, nada, gracias. sí, nada. ¿Alguien ha tenido alguna otra experiencia similar? ¿No? ¿O han Yo escuchado? nada, Adelante, yo Graciela. nada más, no así como lo relata Coti, pero sí me ha sucedido en dos ocasiones cuando estoy meditando. Sí. Haz de cuenta que yo me siento en la sala, en un sillón, pero a la hora de que estoy meditando, me veo en otro lugar. Entonces, la primera vez me dio así como susto. Dije, ay, pues entonces, ¿dónde estoy? No estoy en mi casa. Y abrí de manera abrupta los ojos y pues ya me vino. La segunda vez ya no hice nada, lo dejé que pasara y pasó, casi terminé la meditación Ujú. cuando otra vez ya me sentí en el lugar en el que estaba en la realidad. Nada más eso. Interesante, ¿eh? Bueno, también no sé si han escuchado del fenómeno de la bilocación, también, eso es muy interesante. Bueno, de hecho es uno de los temas que trata el libro, ya lo vamos a ver, igual no se los adelanto ahora también, ¿no? Pero ese fenómeno de que la conciencia puede estar en dos partes o tu presencia puede estar en dos partes, eso es muy interesante. Yo tengo tal vez una experiencia que no sé hasta qué punto, bueno, sí, creo que sí tiene que ver con esto del desdoblamiento, pero no porque a mí me conste que yo lo haya, digamos, como realizado, pero sí, bueno, tuve un compañero en la preparatoria que parecía como que él tenía esa, o era lo que él decía, ¿no? Que tenía esa como habilidad, por así decir. Y pues afortunadamente yo como, no sé, como que siempre fui como un poco escéptica y pues le daba el avión, honestamente. O sea, como que yo nada más lo escuchaba y me parecía a veces interesante porque luego me platicaba como sus experiencias y que viajaba a diferentes lugares y no sé qué, pero que siempre lo hacía cuando estaba dormido. Eso sí me decía que siempre era mientras dormía, no lo podía hacer estando despierto ni nada por el estilo. Hasta que una vez sí me sorprendió, eso fue lo único que ya me dejó como que dudando de si era real o no. Me platicó algo que yo soñé esa noche. Entonces, pero fue un sueño. Yo en mi parte yo sé que fue un sueño, que no fue de que yo me haya desdoblado o algo así, porque era demasiado surreal, o sea, era demasiado loco y había un león que hablaba y
Era un león blanco muy bonito, por cierto, estaba muy padre. Pero él me platicaba todo lo que, la interacción, ¿no? Que se había dado con el león y la plática y todo. Y a mí eso fue lo que sí me dejó, como, esa fue como la prueba, ¿no? Como de este tipo sí tiene algo. Como que sí, ahí sí ya fue donde me asusté un poquito, porque dije, no, pues capaz que sí es real, ¿no? Pero sí él presumía de eso, de que podía, pues como que abandonar su cuerpo, pero también me hablaba incluso de como de otros planos, como de que podía ir a otro plano. Y contaba cada cosa así que para mí parecía más fantasía y ciencia ficción, que como te comento, o sea, yo era muy escéptica, ¿no? Pero hasta que sucedió eso, que me platicó sobre ese sueño, fue cuando yo ya dudé. No sé exactamente qué sería lo que él hiciera o qué, pero al menos en esa parte sí me sorprendió, ¿no? Y no sé cómo explicarlo en la actualidad. Ya no he hablado con esa persona desde hace muchos años, pero sí me dejó como un poco con ese, con la duda, ¿no? De qué habrá sido realmente eso. No sé, a la fecha no le puedo encontrar respuesta, la verdad. Es muy interesante y de hecho lo vamos a platicar un poco porque, bueno, hay una línea muy delgada entre el estado del sueño y un viaje astral, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas a veces se describen que son o pueden ser similares, pero ya vamos a ir viendo las diferencias, vas a ver igual para que pues puedas encontrar ahí exactamente qué fue. O sea, muy interesante, sí, muy interesante, Ana, muchas gracias. Pero bueno, entonces, justamente en esta siguiente sección, nos dice Prescott que no confundamos las experiencias extracorpóreas con sueños vívidos o lúcidos. Nos dice, bueno, en estos uno está dormido y soñando, pero somos conscientes de que estamos soñando, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que también sea el mismo caso, Ana, pero bueno, justamente es lo que venía ahora aquí en el libro, ¿no? Pero bueno, las personas que tienen experiencias extracorpóreas informan de un conjunto característico de indicadores de transición, por así decirlo, como vibraciones o sensaciones de tipo eléctrico, ruidos fuertes, esa sensación muy real de separarse y flotar fuera del cuerpo. Y bueno, también ha habido varios casos donde las personas aparecen en un lugar diferente, ¿no? Y eso también provoca mucha confusión y a veces miedo porque, pues imagínate, de repente te despiertas y pues no estás en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, puede llegar a ser confuso, ¿no? Pero bueno, eh, y esto, pues bueno, estas características no se experimentan durante sueños lúcidos. Durante esta así llamada desdoblamiento o proyección astral, la conciencia está en un nivel completamente diferente, ¿no? Pero realmente es eso, estamos plenamente conscientes de todo lo que está pasando, ¿no? Eh, pero bueno, igual durante algunos casos, o otra característica de estos casos de desdoblamiento, la gran mayoría que han puesto atención, pues han visto el famoso cordón de plata también, ¿no? Incluso en estos casos donde las personas aparecen en otro lugar completamente, ¿no? Pero ven que ese cordón de plata los une a su cuerpo y muchas veces varios casos describen solamente pensar en su cuerpo y regresan, por ejemplo, inmediatamente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, Eso sí he tenido alguna experiencia en esas cosas, pero yo las achacaba que era como una autosugestión por lo que yo había leído de el cordón de plata. Eh, me- es algo que yo no puedo controlar. Si me llega a suceder soñando y estoy consciente de que estoy soñando, pero siento que me desprendo de mi cuerpo y entonces floto y recorro así como volando partes, pero siempre tengo la sensación de una presión en el ombligo, ujú, como cuando levantas las piernas, y haces cierto esfuerzo con el abdomen. ujú. Ya ves que da esa sensación de que estás haciendo un esfuerzo con el abdomen.
Ujú. Cuando he tenido ese sueño, nunca se me quita la sensación de una presión en el ombligo, pero yo sí en ese sueño siento que me desprendo de mi cuerpo y floto, o sea, como que vuelo y me muevo rápido y todo, y veo desde arriba calles y plantas y cosas así, pero no ha pasado nada más que así como un asomarte, ¿no? Un poco y regreso y ya, y estoy consciente que fue un sueño. Sí. No, por mi voluntad no puedo decir, me voy a quedar dormido otra vez a ver si se repite esa cuestión, no. Ujú. Pasa así muy rara vez, pero siempre con esa sensación de la presión en el ombligo y que floto. Interesante, fíjate. Ujú. Está bueno. Pero nunca ni lo he platicado ni nada porque dije, no, seguramente es por su gestión de lo que leí alguna vez de Lobsang Rampa. Ujú. Y dije, además, si lo platico, van a decir que seguro me ando metiendo de la verde o algo así. Mejor ni lo comento. Puede ser, son un poco más comunes de lo que podemos pensar. Igual no todos les ha pasado también, pero al menos por los casos que hemos estado viendo, pues no es tan fuera de lo común. Y Yo gracias, he Arturo. leído al respecto que cuando nacemos, todo el mundo tiene esa, ¿cómo llamarlo? Habilidad, esa, pues sí, déjalo en habilidad, pero que conforme vamos creciendo y conforme vamos socializando, esa habilidad se va perdiendo. Ajá, no siempre pasa con todos. Hay algunos que esa habilidad persiste, que incluso algunos pueden alcanzar a escuchar en otras dimensiones, aunque no ver, y otros que sí ven, pero que no escuchan, y otros que sí escuchan. O esto de los viajes astrales, ¿no? Por ejemplo, que te desprendes de tu cuerpo y que incluso tú te puedes ver. eh, pero que no estás en tu cuerpo igual y andas por allá viajando, no sé si en esta dimensión o en otras, pero que ya al determinado tiempo pues ya regresas. Eso sí yo lo he leído. Gracias, Ana. Bueno, otro aspecto para diferenciar sueños lúcidos, por ejemplo, de experiencias extracorpóreas o desdoblamientos, nos dice Prescott que es no en todos los casos, porque bueno, sí nos dice que, por ejemplo, si uno está espantado o se sorprende porque pues realmente fue algo completamente inesperado, normalmente la conciencia regresa al cuerpo pues lo antes posible, ¿no? Como Coti nos decía también, ¿no? O sea, pues ella estaba confundida, tenía miedo, pues lo único que buscaba era regresar y eso fue lo que pasó, ¿no? Y otro caso, o, bueno, otro aspecto que varios de los casos reportan es que de repente tienen como esta conciencia expandida, ¿no? Como que de repente todas esas emociones, estos pensamientos recurrentes, desaparecen y dicen, de repente todo tiene sentido, ¿no? Entonces es muy interesante también. No en todos los casos, pero bueno, sí en los que, pues al menos no estaban espantados o estaban un poco más curiosos con la experiencia, ¿no? Eh, Ahora hay personas también que nos dicen que, pues bueno, no es muy recomendable estar buscando experiencias extracorpóreas, porque de nuevo en esos planos también pues hay cosas pues que no son muy positivas, por así decirlo, y nos falta muchas veces la experiencia y el conocimiento para poder sobrellevarlas. Y platicábamos de Chittick, este, pues es un académico realmente que pues se dedicó a traducir y a comentar los trabajos del sufí Ibn al-Arabi otra vez, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Y pues prácticamente él decía, pues a eso no venimos aquí, ¿no? Decía, bueno, aquí venimos a aprender, ¿no? Entonces, dice, igual se podría aprender algo, digamos, con experiencia, pues puede ser, ¿no?
pero decía, aquí estamos encarnados ahora y hay que enfocarnos en eso. O sea, para él podría ser una distracción, incluso en algunas veces peligroso, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario, un paréntesis. Pero bueno, regresando un poquito a los sueños lúcidos, por lo general, nos dice Prescott, al menos en los casos que él investiga, de que uno está consciente de que está dentro de un sueño, está consciente de que está soñando, ¿no? Entonces, las personas que han experimentado este tipo de eh, experiencias, valga la redundancia, ¿no? Este, pues en el sueño, pues tocas un objeto y sientes su solidez, porque pues bueno, es parte de las leyes del sueño, ¿no? Como en los casos de experiencias extracorpóreas donde ellos tratan de tocar las cosas y pues lo atraviesan, lo sienten solamente como energía, una energía vibratoria, ¿no? Según comentan varios, ¿no? Y dice normalmente el entorno en un sueño lúcido, pues bueno, es una percepción idealizada, buena o mala o positiva o negativa, ¿no? Dependiendo de lo que tengamos en la cabeza, ¿no? No es algo real. Las personas que tienen experiencias extracorpóreas, pues están viendo el entorno inmediato o personas que pues aparecieron en otro lado, pues están viendo un entorno que existe, ¿no? Es algo que ellos estén soñando, ¿no? Pero bueno, igual también, pues después de estas experiencias de sueños lúcidos, la gente se despierta y se acabó, ¿no? Pero bueno, también recuerdan o algunas, bueno, según aquí nos comenta Presco, la mayoría llegan a recordar muchos detalles del sueño, ¿no? Bueno, pues se llaman sueños vívidos, ¿no? Algunas personas con experiencias extracorpóreas no recuerdan todos los detalles, todas las sensaciones, toda la información, por ejemplo, ¿no? También las personas que experimentan tanto sueños lúcidos como experiencias extracorpóreas pueden distinguir la diferencia con bastante facilidad, porque bueno, ahí comparte también Prescott un par de casos interesantes, son personas donde, bueno, ellos tuvieron o han experimentado sueños lúcidos y también experiencias extracorpóreas y realmente todo, ¿no? O sea, realmente es algo muy distinguible la diferencia entre las dos, ¿no? Adelante. Oye, Luis, una preguntota. ¿Sueños lúcidos y sueños vívidos son sinónimo? Es lo mismo. Es lo mismo. Ok, eso era todo. Thank you. Y bueno, Fresco también nos dice que no confundamos las experiencias extracorpóreas también con alucinaciones hipnagógicas o hipnagógicas, ¿no? Que son similares a los sueños lúcidos, un fenómeno que puede experimentarse en un estado entre el sueño y la vigilia, ¿no? Es muy similar a la hipnosis, por ejemplo, ¿no? Incluso pues puede haber ahí en ese estado pues alucinaciones auditivas o visuales, etcétera, ¿no? También hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque bueno, muchas veces la ciencia materialista ha tratado de justificar este tipo de fenómenos, como dicen, no, es que es una alucinación hipnagógica, ¿no? Pues no es así, hay muchas cosas que los diferencian, ¿no? Bueno, ahora hay otro tema interesante que se llama la superposición analítica. Ahora supongamos que un observador a distancia que se centra en una serie de coordenadas geográficas recibe una imagen mental de líneas paralelas, por ejemplo, está recibiendo información esa persona o impresiones de algún tipo. Y bueno, esta persona, bueno, estamos describiendo también algo que se conoce como la visión remota para que lo tengan ahí también presente, ¿no? Rápidamente un paréntesis, bueno, durante la Guerra Fría se estudió mucho el tema de la visión remota, así como en Occidente, así como en Oriente, principalmente Rusia, que pues hizo experimentos muy interesantes con resultados impresionantes también, ¿no? O sea, que le daban a una persona que tenía ciertas capacidades físicas o psíquicas o tenía esta capacidad innata de visión remota, les daban coordenadas prácticamente o les enseñaban un mapa y empezaban ellos a recibir impresiones, imágenes, sonidos, sensaciones y todo lo iban apuntando, por ejemplo, ¿no?
Entonces se usó muchas veces, por ejemplo, para encontrar bases militares enemigas, para describir lo que estaba pasando, de lo que estaban hablando. E incluso esto pues no es ya nada de fantasía, porque muchos de estos documentos de la CIA, por ejemplo, y la inteligencia rusa, que ahorita se me olvidaron las siglas, eh, pues empezaron, por ejemplo, a entrenar a personas en visión remota defensiva. Entonces, cuando sentían que había alguien espiando, pues ya tenían ahí a alguien preparado para que los corriera, por ejemplo, ¿no? Entonces, fue impresionante toda la información que salió durante esa época. Eso es más o menos lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pero bueno, en este caso de la visión remota, pues bueno, se les dan las coordenadas geográficas según el ejemplo de Prescott y de repente recibe una imagen mental y se ven líneas paralelas. Entonces, pues bueno, se puede llegar a la conclusión de que está viendo vías del tren, porque muchas veces esas impresiones son muy escuetas, no son de que veas así como una imagen en tercera dimensión con todos los detalles, muchas veces solamente son detalles, símbolos incluso, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se tiene que considerar, ¿no? Pero bueno, igual puede ser que esas líneas paralelas que está percibiendo esta persona que está haciendo la visión remota, pues realmente sea una carretera, ¿no? Entonces, ese error de saltar a esa conclusión de que son vías del tren, ¿no? Pues va a afectar las demás suposiciones, entonces va a contaminar completamente el experimento de visión remota en este caso, ¿no? Entonces, por eso a estos observadores remotos se les enseña a no informar de sus interpretaciones, o sea, que no metan la mente analítica, que solamente reporten, o sea, todas las señales crudas, todos los datos crudos, ¿no? Sin atar cabos, a tener asociaciones, nada, nada, solamente los datos que vayan saliendo, ¿no? Ya después, cuando hay suficiente datos, impresiones, etcétera, pues bueno, ahora sí se puede evaluar, ¿no? Normalmente lo hace otra persona también, ¿no? Que para no contaminar la visión o lo que esta persona observó. Ok. ¿Puedo mencionar algo sobre lo que estabas comentando del programa durante la Guerra Fría que comentabas de visión remota? Bueno, yo también recuerdo, esto lo vi como en fragmentos de un documental, pero no lo vi completo, aunque sí parecía muy interesante. Y supuestamente, bueno, en el documental, los agentes de la CIA habían como demostrado que la mayoría de los casos eran falsos, bueno, porque sí abrieron como una división como para, justo lo que decías, para tener gente con habilidades psíquicas que pudieran ayudar contra, pues, esa guerra que estaba teniendo a cabo en esa época, ¿no? Que contra la Unión Soviética en ese entonces. Y supuestamente cuando los rusos se enteraron de esto, también ellos abrieron como su programa, aunque sí como que en Rusia sí lo hicieron de una forma menos velada y con un poco más de, ¿cómo decirlo? Como de participantes académicos, esa sería la palabra, ¿no? Entonces participó como una academia de ciencias y un instituto de investigación y institutos como ya más, digamos, serios, enfocados en como análisis pues, de estudios clínicos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y supuestamente hay publicaciones de científicos de la época, soviéticos, que, digamos que publicaron, ¿no? Todas esas pruebas o esas evidencias, ¿no? E incluso le llamaban armas psíquicas. Se escucha muy locochón, ¿no? Pero eran armas psíquicas. Y luego también eso lo vi hace mucho y tiempo después creo que se volvió probablemente alguna moda o tendencia, una leyenda urbana o qué sé yo, porque hubo algunas series de televisión, bueno, recuerdo una en específico que justo también ocupó esta,
pues no sé, este rumor, no sé si en ese momento seguía siendo rumor o ya estaba muy publicado, ¿no? De que se hacían ese tipo de cosas en esa época. Y posteriormente una serie muy actual que se llama Stranger Things, que está como que ubicada en la época de los ochentas, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? De los ochentas. Ahí también, bueno, meten un montón de ficción y obviamente que es como para adolescentes y, bueno, sí, principalmente para adolescentes. Me pareció como muy curioso, ¿no? Que todo está, digamos que enfocado, está ubicado en esa época de los ochentas, la vestimenta, las modas, la música, etcétera. Y en esa serie, pues también meten mucho eso de la, digamos que es la parte central de la trama, ¿no? De personitas o niños que entrenaban desde chiquitos con habilidades psíquicas para, justo para utilizarlos para ese tipo de cosas de guerra psíquica. No sé, se me hizo curioso y de alguna forma creo que debe haber un poquito de mezcla de algo que tal vez sí fue real y también mucho que probablemente fue pura pues falsedad, ¿no? O manipulación. Si Pero quieren, pues sigue igual, siendo interesante. gracias Ana, perdón por interrumpirte, pero igual, de hecho, si buscan así experimentos de visión remota de la CIA y la KGB en Google, pues ahí les va a salir todo. O sea, de hecho, hasta documentos oficiales y pueden ver ahí todo. Es una locura, es muy, muy interesante también. Pero bueno, regresando un punto al punto, ¿por qué aquí Prescott trae el tema de la visión remota? En particular por la superposición analítica, ¿no? Eso es lo que les decía que hay que evitar durante, por ejemplo, estos experimentos de visión remota, sacar conclusiones, interpretaciones, incluso decía ahí usar sustantivos, porque eso no sirve, es solamente reportar los datos como son y se acabó, ¿no? Y en esa línea, pues bueno, la misma cuestión debe de aplicarse a otras formas de conocimiento y experiencias paranormales, ¿no? Incluida la mediunidad, donde las impresiones mentales durante este tipo de experiencias pueden clasificarse o describirse de manera errónea si metemos esta onda de la superposición analítica, ¿no? Muchas de las cosas que pasan en experiencias paranormales realmente trascienden nuestras capacidades de percepción, ¿no? O sea, es algo que está más allá todavía de lo que nosotros podemos percibir y comprender, ¿no? Entonces, por eso es útil, son útiles los testimonios que solamente reportan los hechos y los datos y se acabó, ¿no? Y bueno, eh, hay otro factor a resaltar en este tipo de caso de experiencias que, pues bueno, puede haber en diferentes testimonios de eventos paranormales, discrepancias culturales e idiosincráticas, porque bueno, cada quien cree en ciertas cosas o pues no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? La Llorona aquí, la Llorona de Ecuador, pues no son iguales, ¿no? La gente los puede percibir según sus creencias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay algo parecido, un fenómeno similar, ¿no? Entonces, bueno, eso es con lo que nos podemos quedar, ¿no? Pero también, bueno, en el caso de las experiencias extracorpóreas, es posible que cuanto más loco sea el relato, pues más tergiversado esté, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, racionalizaciones apresuradas de impresiones visuales y auditivas confusas, eh, pues bueno, mejor solamente se reportan así, pero uno no salta a ninguna conclusión, no solamente lee los datos y se acabó, ¿no? Entonces, pues normalmente aquí Prescott nos dice que hay que, eh, muchos de los relatos de experiencias extracorpóreas hay que tener cuidado y filtrarlos y no saltar a conclusiones prácticamente, ¿no? Bueno, también en el caso de las proyecciones astrales, regresando un poco, hay algunos casos en los que la forma proyectada astralmente ha sido
visitada por otra persona o han sido reportados por testigos como apariciones, ¿no? O sea, básicamente es como que esta persona se desdobla o tiene esta proyección astral y hay una persona que tiene pues una capacidad de medium o es más sensible psíquicamente hablando y puede ver la proyección astral de la persona, eso es muy interesante, ¿no? Un testimonio que nos comparte Presco dice que, bueno, una persona recibió la impresión eh, de que alguien se había separado de su cuerpo y de que esa cosa, o bueno, prácticamente eso que se desprendió el cuerpo de la persona, se trataba de una entidad consciente y mientras miraba, giró y se fue como a una gran velocidad a través de dos puertas de cristal que estaban abiertas. Llegó al salón y desapareció. Inmediatamente miró el reloj y vio que eran las 6:15 de la tarde. Entonces se dirigió al estudio de la casa, llamó a su puerta y cuando contestó le dije, oye, adivina lo que me ha pasado y él respondió, ah, me viste. Entonces, bueno, esta otra persona estaba haciendo como un experimento de proyección astral y esta otra persona que era sensible lo vio prácticamente, pero cuando lo vio regresó a su cuerpo la otra persona, ¿no? De estos casos hay varios, principalmente de los años 1900, donde empezaron todas estas escuelas espiritistas, ¿no? Donde trataban de registrar todo este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, este testimonio pues se ha repetido varias veces, ¿no? Que hay personas que pueden ver el espíritu de las personas cuando hacen proyección astral, ¿no? Y bueno, investigadores y parapsicólogos han intentado probar las experiencias extracorpóreas en un entorno de laboratorio. Por ejemplo, tenemos a Charles Start, que invitó a una persona que supuestamente tenía experiencias extracorpóreas recurrentes y la conectó a un monitor de encefalograma y mientras ella tenía una de estas experiencias, registraron una lectura de encefalograma totalmente anómala, algo que no habían visto nunca, ¿no? Además, cuando volvió a su cuerpo, informó con precisión de un número aleatorio de 5 dígitos que había estado oculto a su vista, ¿no? A su vista consciente, ¿no? Que habían escondido para la investigación. Les dije, ay, por cierto, vi este número, ¿no? Y dije, ay, pues eso estaba escondido, ¿cómo supiste? Bueno, pues ahí está. Y ha habido varios estudios que se han hecho también desde la fecha, porque bueno, es un poco viejo, que han demostrado lo mismo. Entonces es muy, muy interesante. Ok, tenemos una cita aquí, denme un segundito. No sé si alguien podría, por favor, ayudarnos a leer. Son estos 3 párrafos, empezando con otro tipo de experimento de laboratorio hasta el final del capítulo, por favor. Otro Ah, tipo, ay, ops, Adelante, Ana. Ana Grande o Ana Chica. Ana María. Ok. Otro tipo de experimento de laboratorio también arrojó resultados positivos, aunque no concluyentes. La enciclopedia Psy en línea, un recurso enormemente útil mantenido por la Sociedad para la Investigación Física, informa de que los investigadores Carlis Osis y Donna McCormick, eh, argumentaron si una persona que experimentaba una EFC estaba presente de algún modo mensurable en un lugar concreto. La detección de su presencia debería coincidir con percepciones verificadas obtenidas de la misma zona para comprobarlo. Para comprobarlo, llevaron a cabo experimentos con el medium Alex Thanos. Se construyó, es que está muy chiquita la letra, se construyó una ventana de visualización, gracias, de visualización, de forma que las imágenes objetivo contenidas en su interior solo pudieran verse mirando a través de ella desde una distancia cercana. También estaba rodeada de galgas ex extensométricas que detectaban las vibraciones cercanas. De acuerdo con sus expectativas,
Los experimentadores comprobaron que los sensores mostraban más respuestas durante los ensayos en los que Thanos obtenía información correcta en la ventana que en los ensayos en los que no parecía percibir imágenes verídicas. Información 19. ¿Hasta ahí, verdad? No. ¿Me sigo? Nada más el que está abajo, chiquito, por favor. Como mínimo, estos resultados de laboratorio son señales que apuntan hacia futuras investigaciones. Gracias. Bien, pues ahora, no, bueno, no sé si tengan algún comentario antes o pasamos rápido al siguiente capítulo. Yo sí. ¿Te acuerdas que la vez pasada te había platicado con respecto a que este tipo de fenómenos, bueno, y es que esto viene un poquito más atrás, ahora más acentuado con el suceso de la situación de Ángel, de la partida de Ángel. Yo sigo empecinada que muchos de estos fenómenos tiene que ver con la función o el funcionamiento de la glándula pineal. No sé, Ana, porque ya lo platicaremos después. Es un poco la idea de la nueva era o que la nueva era nos ha traído, ya sabes, por los hindúes hablaban mucho del tercer ojo que estaba en esta zona y Ujú, después ujú. empezaron pues a saltar a conclusiones aquí en Occidente y todo. Eh, pero al menos durante este tipo de fenómenos, y lo vamos a ver más adelante en el libro, eh, tiene más que ver con ciertos códigos genéticos. Hay personas que tienen ciertos códigos genéticos activos que definitivamente los hacen más sensibles a información que está fuera de esta realidad prácticamente. Algo así Y como una predisposición genética. sí, 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 y pues eso no quiere decir que sean personas más avanzadas espiritualmente, ¿eh? De hecho, lo vamos a platicar también más adelante. Ha habido muchos casos. A mí me llama la atención una familia en Estados Unidos Ujú, a mediados de 1800 que tenían la capacidad de detener o activar la actividad cardíaca con solamente tocar a las personas con esa intención. ¿No? ujú. Pero toda la familia, o sea, absolutamente toda la familia eran alcohólicos, este, bueno, pues drogadictos porque le metían algunos al opio, ¿no? O sea, realmente no eran malas personas, pero pues eran muy adictos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y, o sea, realmente es como te tocaron los dados genéticos y pues tienes ese tipo de habilidades que pueden parecer extrahumanas, ¿no? Pero pues realmente es más, está más enfocado a eso. Les había compartido la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Léanlos porque muchas de las cosas de los fenómenos paranormales empiezan a tener mucho más sentido. Ya sabemos que la realidad en la que vivimos es como una cebolla. Nosotros estamos en una capa, pero hay miles más, ¿no? Diferentes, no solamente percibimos esta, ¿no? Que percibamos más de repente de nuevo no significa que somos más espiritualmente avanzados, ni nada por el estilo, es que nos tocó ese código genético, por así decirlo, ¿no? O despertó también. Ujú. ¿Nos los puedes mandar al chat Lo de puse en el grupo? chat hace semana y media, Ana, de Rupert Sheldrake. Si no, lo vuelvo a poner Sí, para para que lo tengan ahí investigarle. presente. De Porque, mira, hecho, sí, con experiencias psíquicas, está más relacionada, por ejemplo, la pituitaria que la pineal, ¿no? Eso es muy interesante también. Pero si no hay algún código genético que active ciertas funciones de antena para esa glándula, entonces, pues no. Hay gente que lo puede practicar y que te dice, no, pues puedes volverte más psíquico, pues hazlo si quieres, ¿no? Realmente no es una precondición para nuestras elecciones también en esta vida, ¿no? Porque de nuevo mucha gente tiene todavía esa preconcepción de que pues, los psíquicos son personas espiritualmente avanzadas y no es necesariamente así, ¿eh? Al menos no, lo vamos a ver un poco más adelante también. también con respecto a esto, por eso te digo que de tanta información que hay, bueno, yo en lo personal a veces que no pienso, no sé ni qué creer, ¿no?
porque según esto, todos nacemos con esta capacidad. Tan es así que, bueno, se habla de la red crística, en donde igual y a lo mejor, o del experimento de los 100 monos, no sé si también sepas de esto, ¿no? Pero que según esto, lo que está pasando, por decirte, en un laboratorio, en un experimento controlado, en condiciones controladas en Estados Unidos, y un mono aprende a un truco, pues ese mismo aprendizaje haz de cuenta como que se conectan, no sé, a través de esta red crística o a través de la telepatía, o no sé, y que esa información, los monos que se encuentran en África ya lo están replicando, ¿no? Sí, Entonces, ujú, es viejo un poco. No había escuchado eso de la de la red crística, sí, porque te digo, hay que tener mucho cuidado con los conceptos de la nueva era, porque realmente tratan de explicar cosas que son sumamente complejas de maneras muy simplistas y no dan explicaciones realmente, ¿no? que nada tiene Justamente, que ver, perdón que te interrumpa, nada tiene que ver con religión ni de cristianismo, absolutamente nada, ¿no? sí, no, me imagino, pero justo lo que estás describiendo es lo que Rupert Sheldrake describe como el campo morfogénico. ¿No? Mm, O sea, de alguna manera todos están conectados. Los ujú, genes, todos los genes son antenas, por sí. ejemplo, ¿no? Y nos conectan también pues con otros de nuestra especie, ¿no? Es más, no te vayas tan lejos, que es una explicación igual un poco más bajada, aunque pues bueno, este cuate científico, no, no es también ahí cualquier persona, ¿no? Es Ujú. la resonancia límbica, ¿no? O sea, de repente cuando alguien que queremos está triste y ni siquiera estamos con ellos, no, no estamos en la misma casa o en el mismo lugar y de repente nos da el bajón y dice, oye, bueno, ¿qué me está pasando? ¿no? Ándale. Y de repente nos cae así como el 20 a ver, ¿cómo está mi mamá? Entonces, le marca, oye, ¿cómo está? No, es que me pasó esto. Ah, mira qué curioso, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que se han demostrado también, ¿no? Estamos interconectados también, ¿no? Eso es de ley, sí. Sí, sí. Pues a eso se refiere la red crística. ¿Cómo dices que se llama? Bueno, hay que hay diferentes términos, los campos morfogénicos de Rupert, así como se escucha Sheldrake con SH. Digo, ahí puse un resumen a qué se refiere esto y la otra es la resonancia límbica, ¿no? Hay muchas cosas. Jung, por ejemplo, de una forma un poco más abstracta, hablaba del inconsciente colectivo, al que todos estamos Ujú, conectados, por ejemplo, ¿no? sí, que ese siento que es un, bueno, no sé por qué, será por el tipo de lenguaje que se ocupa, pero siento que es un poquito más allegado a lo que es el método científico, ¿no? El famoso consciente colectivo o inconsciente colectivo. Pues sí, hay forma, a ver, pues hay cosas en donde no se puede usar el método científico como tal, pero es buena para escribir varios fenómenos de nuestra realidad, aunque no todos, aunque muchos lo han usado para tratar fenómenos paranormales y sirven bastante bien, pues es lo que está haciendo Prescott y varios de los investigadores que él cita, ¿no? O sea, no es imposible, pero sí llegamos a la conclusión de que definitivamente hay capas de la realidad las cuales no podemos percibir todavía, ¿no? Mm, ok. Un segundito, porque hay una cita aquí. Ya encontré lo que compartiste de, se escribe Sheldrake, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a mandar para que lo tengan ahí, en Ok, el de WhatsApp. gracias. Thank you. Bueno, también nos habla Sheldrake en el capítulo 3 de que también hay algunos datos interesantes en algunos testimonios de experiencias extracorpóreas, como que hay gente que no percibe o no ve su cuerpo espiritual,
es como solamente si fuera una conciencia flotando sin forma, o sea, es consciente de que ahí está, me explico, pero no se ve ni transparente ni como, o sea, pero su conciencia ahí está, ¿no? Eso es muy interesante también, ¿no? O sea, no tenía rasgos de nada, o sea, era algo imperceptible, ¿no? Eso también se ha reportado en varios casos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, aquí nos pone algunos ejemplos también. Sheldrake nos dice a la trabajadora social Avion Pilethorpe le sorprendió lo claramente que se sentía ella misma sin su cuerpo. Bueno, esto es un poquito como el caso que platicábamos, que tienen esta especie de conciencia expandida, ¿no? Entonces decía, me sentía más yo misma, ¿no? Pues, qué interesante. También otra persona, Frances Barshney o Barnshey, dijo, no podía haber ningún tipo de cuerpo que me perteneciera, parecía ser solo mente y emociones, pero me sentía más vital, más yo mismo de lo que me había sentido en mi vida en ningún momento anterior o posterior, incluso dice, ¿no? Igual otra persona, Ella Silver, decía, me sentía como si no tuviera cuerpo, ¿no? O sea, que todo fuera mi mente, por así decirlo. Ok, pues bueno, tenemos otra cita. Un segundito. Déjenme compartir. Aquí, sin conocer la mecánica de este proceso, hasta justo antes de similitudes y diferencias, ¿alguien puede ayudarnos, por favor? A ver, yo te ayudo. ¿Escucha? Sí, se te Ujú. escucha bien, Sí. gracias. Sin conocer la mecánica de este proceso, la incoherencia es difícil de explicar. Quizá merezca la pena señalar que no en todos los casos se da un rasgo único de la clásica experiencia cercana a la muerte. Tampoco cabe esperar una uniformidad absoluta en ninguna otra experiencia humana. Desde luego, no en las experiencias emocionales. Todo el mundo tiene una historia diferente sobre lo que se siente al enamorarse, y ni siquiera en las experiencias que pueden analizarse en términos estrictamente médicos, no hay dos partos, infartos, casos de cáncer o muertes exactamente iguales. Ay, aún así, sería bueno poder explicar por qué algunas personas que tienen una EFC o una ECM se perciben a sí mismas en un cuerpo reconocible, mientras que otras no tienen ninguna sensación de cuerpo. Una posible respuesta es que el propio cuerpo espiritual es solo una forma pensamiento, una imagen mental objetivada como la ropa que aparece convenientemente si la persona no desea estar desnuda. Esta línea de razonamiento nos lleva en la dirección de mi libro anterior, El horizonte lejano, que explora la línea más bien tenue entre la realidad objetiva y la subjetiva. Incluso plantea la cuestión de la realidad de nuestro cuerpo físico, que también puede interpretarse como una forma de pensamiento. A partir de ahí, podríamos considerar la posibilidad de que toda nuestra experiencia, ya sea en la Tierra o en el más allá, consista en imágenes mentales objetivadas. Llegadas a este punto, entramos en el terreno de Immanuel Kant, el filósofo que postuló un reino nouménico de realidad pura y un reino fenoménico de realidad procesada e interpretada por la muerte. En el presente libro intento no ir tan lejos. En consecuencia, trato el cuerpo espiritual y los fenómenos relacionados en términos de lo que podría llamarse filosóficamente realismo ingenuo. Cuando nos topamos con incoherencias como la que acabo de señalar, se pone de manifiesto la debilidad de este enfoque. Su ventaja, sin embargo, es la simplicidad. En lugar de enredarnos en la metafísica kantiana, podemos tratar todo el proceso como relativamente sencillo. Esto no es necesariamente cierto, pero es más fácil verlo así. Gracias, De nada. gracias. Bueno, de nuevo, ¿no? Un poquito resaltando también que este tipo de experiencias, bueno, sí hay muchas similitudes, pero bueno, también hay un aspecto subjetivo, las creencias de las personas, idiosincrasias, etcétera, etcétera.
E incluso, pues bueno, diferentes niveles de percepción. Puede ser que alguien más pueda ver más detalles de estos reinos más sutiles, por así decirlo, otros menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es interesante que se está metiendo un poquito ya este, a este asunto de la realidad objetiva y subjetiva, ¿no? Más adelante lo vamos a platicar un poco más a detalle también. Pero bueno, también hay otras variaciones en los relatos que nos ha presentado Prescott. Y también, bueno, a veces la persona es consciente del proceso de separación y nos dice en algunos casos, dice Macmillan y Brown, es un libro, ¿no? Debían abandonar mi cuerpo saliendo por la cabeza y los hombros, eso ya lo habíamos visto en el pasado. Otra persona se había encontrado a sí misma saliendo de su cuerpo material, eso ya lo habíamos platicado. Pues pude sentir cómo me salía de mi cuerpo. Dice, una niebla sólida se juntó alrededor de mí y dejé mi cuerpo. También otra persona sintió que se levantaba gradualmente de su cuerpo con la clara sensación de que había sido, pues, separado prácticamente. Otras veces interviene un desmayo momentáneo y la persona simplemente se encuentra fuera de su cuerpo. También otra persona dice que había en un estado de semi-inconsciencia y de repente estaba lejos de mi cuerpo, ¿no? Eso como lo habíamos platicado también, que no aparecen justo encima o al lado del cuerpo. Otra persona, para mi sorpresa, me encontré mirándome a mí mismo tumbado en la cama. Eso es más común. Algunas experiencias extracorpóreas comienzan con la sensación realista de separarse o flotar del cuerpo. Por otro lado, en los casos en los que no hubo transición, se produjo un periodo de desmayo seguido o de inconsciencia, pues es lo que dicen, seguido de encontrarse de repente en un lugar diferente. Y bueno, ya lo habíamos platicado. Normalmente la forma espiritual o el espíritu emerge de la cabeza, del cuerpo físico. Otra persona también reporta, bueno, veo una especie de nube de vapor lanoso. Estoy a unos 3 pies por encima de mi pecho y bueno, seguí flotando hacia arriba. También otra persona, después de varios tirones, la cabeza se separó, como la cabeza del espíritu se separó de la cabeza del cuerpo. También otra persona, que esto lo vimos también en la sesión anterior, que la cabeza se vuelve intensamente brillante y el cordón de plata también se vuelve más brillante y empieza a fluir como una especie de luz. Esta persona le llamó materia etérica, ¿no? O energía etérica. También puede haber excepciones, por ejemplo, una mujer que se encontró saliendo de su cuerpo material a través de sus pies. Esto lo platicamos un poquito también con Elba y David en el taller pasado. También, bueno, tienen por qué, según nos comentan. Y bueno, la conexión entre la forma espiritual y el cuerpo físico suele describirse como un único cordón o una serie de cordones o hilos interconectados que son luminosos y plateados, por eso le llaman el famoso hilo de plata. Otra persona nos dice, en todo momento hasta la finalización del proceso, la forma vaporosa estaba unida al cuerpo físico por un fuerte cordón psíquico, una especie de tubo muy delgado y brillante. Otra persona, el cordón de plata también se vuelve más brillante. Bueno, fluye algo como una especie de energía etérica, como una luz fluorescente que se mueve rápidamente, pero va atravesando, bueno, a través de ella pasa la fuerza vital cada vez más, algo así como una succión, donde, esto también lo leímos, el cordón de plata se une a los ganglios nerviosos principales y está formado por miles de hilos muy finos. A medida que las fuerzas vitales fluyen de vuelta al mundo espiritual, esos hilos comienzan a romperse, ¿no? Es prácticamente cuando la persona ya pues muere, se desprende completamente de su cuerpo, ¿no? Y bueno, este detalle se relata más a menudo en las experiencias cercanas a la muerte, porque bueno, con las extracorpóreas, pues uno está un poco, o al menos por los testimonios que hemos leído, eh, pues quiere regresar, ¿no? O sea, quiere regresar a su cuerpo, ¿no? Y pues bueno, quieres asegurarte de que que estás conectado todavía a tu cuerpo, ¿no? Por eso se ve el hilo de plata todavía conectado.
no tiene ninguna medida, realmente tú puedes estar al otro lado del mundo y vas a seguir viendo ese hilo. Y muchos dicen que cuando, pues, por ejemplo, estás teniendo una experiencia extracorpórea y apareciste en otro lado, la transición es inmediata, ¿no? O sea, como que desapareces tu conciencia de ese lugar donde estaba y apareces donde está tu cuerpo. Muchos hablan de que, pues bueno, ese hilo de plata es como una especie de conducto, ¿no? Que te lleva de regreso. Ujú. Bien, bueno, también el cuerpo espiritual, cuando se llega a percibir el cuerpo espiritual en ese tipo de experiencias, es descrito como algo vaporoso, como lo vimos en uno de los casos en el taller anterior. Se empieza a ver como si se formara una nubecita arriba del cuerpo, eso es lo que reportan los mediums, y básicamente todos, ¿no? En eso sí coinciden. Después se vuelve más luminoso, algunas veces se ve un color azulado, o blanco azulado, o plateado, y pues después va tomando prácticamente la forma del cuerpo, ¿no? De su cuerpo, que tenía el cuerpo prácticamente, ¿no? Otra persona nos dice sobre ese tema, bueno, veo una especie de forma azul blanquecina brumosa, su aspecto es el de una niebla blanca azulada, vi un vapor tenue como humo, una corriente de vapor, comentaba otra. Una persona que lo experimentó tenía una sensación eh, de ligereza casi indescriptible, se sentía como una pluma, dice, pienso también otra persona en flotar y siento que me elevo y salgo de mi cuerpo físico, me siento ligero como una pluma y floto lentamente hacia arriba. Otra persona, me siento como si no pesara y flotara como una nube. Otro caso, otros pasaban por donde yo estaba, parecían pasar a través de mí y aún así, pues no interactuaban con mi cuerpo de ninguna forma, solamente lo atravesaban. También una vez que pues es solamente el espíritu, la persona que está al borde de la muerte o teniendo una experiencia extracorpórea, a menudo se cierne horizontalmente y mira hacia abajo sobre su cuerpo físico, pero con menos frecuencia también el cuerpo espiritual puede estar orientado verticalmente, a lo que platicamos en uno de los casos también en el taller pasado. Otro caso nos decía, bueno, miré hacia abajo y noté un gran bulto en mi cama y asombrado pude ver que era la forma dormida de mi cuerpo físico que miraba silenciosamente hacia la pared. Otra persona nos dice, ahora parecía estar en una posición ligeramente por encima de mi cuerpo físico, sin vida, mirando hacia abajo. Otra persona estaba de pie a los pies de la cama, mirando hacia atrás de su cuerpo. Otra persona, vi mi cuerpo en el agua a unos 3 o 4 pies de distancia y después vi mi cuerpo de espaldas y ligeramente hacia el lado derecho. Normalmente esto nos quiere decir estos casos de que, pues bueno, apareces horizontalmente muy cerca del cuerpo o verticalmente cerca del cuerpo, atravesándolo, o algunas veces un poco más separado o afuera de la cama. Algunos pues, reportan de que incluso un poco más lejos, ¿no? Pero cuando son casos de experiencias cercanas a la muerte, normalmente está cerca en las experiencias extracorpóreas o los desdoblamientos puede desaparecer en un lugar completamente diferente, ¿no? Esa es una de las, pues, de los contrastes, ¿no? Y bueno, otro caso, dice, me encontré tumbado horizontalmente sobre mi cuerpo y a unos 2 pies de él, 2 pies, unos 40 centímetros. Sin ningún esfuerzo por mi parte, me moví por encima de mi cuerpo y me puse de pie. Otra persona podría sentir cómo me salía de mi cuerpo y me deslizaba hacia el suelo, entonces empecé a subir lentamente. La mayoría de los casos, bueno, esta forma espiritual o el espíritu, una vez plenamente desarrollados, quiere decir, recuerden que como que empiezan a ver que se forma, como si se formara como una especie de nubecita o bruma, ¿no? Cuando está ya plenamente desarrollada la forma espiritual, parece subjetivamente sólida y real, independientemente de su capacidad para atravesar obstáculos físicos. Y pues bueno, esto es cierto en casos de experiencias cercanas a la muerte y también en experiencias extracorporales.
Y además esta forma, pues ya como del cuerpo, eh, esa forma que toma del cuerpo físico el espíritu, a veces puede ser percibida por uno o más observadores, como platicamos también en el taller pasado, ¿no? Normalmente gente sensible o gente que está conectada con estas personas, etcétera, ¿no? Entonces, otro caso nos dice, siempre inmediatamente después de que la vida física había cesado, vi la forma del espíritu eh, tomar mi apariencia física poco a poco, ¿no? Pues prácticamente en este caso el testimonio nos dice que en apariencia es una réplica glorificada del cuerpo físico, ¿no? El espíritu. Y después otra persona dice, pronto supe que el cuerpo que estaba viendo se parecía al cuerpo físico de mi tía, porque bueno, esta persona estaba percibiendo justamente cuando murió su tía, igual vio cómo se iba formando como este cuerpo espiritual y al final observó que pues era una réplica prácticamente, ¿no? De su cuerpo físico, aunque pues esta persona en este caso la veía un poco transparentoso, ¿no? Eh, bueno, nos dice Prescott que quizá lo más importante sea que la experiencia de estar fuera del cuerpo se percibe generalmente como algo natural, es indoloro, incluso placentero y a veces gozoso, ¿no? Y de nuevo, después la gente tiene esta sensación de paz y tranquilidad muy, muy profunda, ¿no? Y sobre esa línea justamente de personas que, pues bueno, ya se habían desprendido de su cuerpo físico, dice una persona, todo parecía perfectamente natural, otra persona se regocijó al encontrarse en plena posesión de todas sus facultades mentales y espirituales y de su identidad incluso después de la muerte. Otra persona dice, tuvo una sensación de ligereza casi indescriptible, ya lo hemos leído varias veces. No había miedo, comentan otros. Describió también otra persona haber visto 4 hombres vestidos de azafrán que habían venido a buscarla. Lo sintió, no los reconocía físicamente, pero había algo en ella que los hacía muy familiares y la llevaron a un hermoso jardín donde había un río y ahí le dijeron que pues les daba mucho gusto verla, pero que todavía no era su momento y me la echaron para atrás, ¿no? Es azafrán. Pues como un color amarillesco, ¿no? Ok. A ver, un segundito porque tenemos aquí otra cita ya para terminar con el capítulo. Bueno, escogí solamente los casos que al menos se diferenciaban un poco, porque bueno, en el capítulo pueden leer, es una listas y listas de testimonios de diferentes fuentes, libros y personas. Entonces, pues si tienen pues, curiosidad de explorar un poco con más detalle, pues, ¿no? Este fenómeno de la separación y el momento justo después de la muerte, pues lo pueden hacer. A ver, permítanme un segundo. Ok, voy a compartir la pantalla. Ok, pues empezando aquí desde en general hasta la conclusión. Pues prácticamente terminando el capítulo, por favor. A ver, ya estoy aquí. Dice entonces. En general, el patrón observado es razonablemente coherente. En el siguiente resumen, Robert Krukl recapitula lo que ya sabemos sobre el doble espiritual y mira hacia fases posteriores de la experiencia. En contra de lo que cabría esperar, nadie describió el dolor o el miedo como causados por la salida del cuerpo. Todo parecía perfectamente natural. Además, las personas afectadas se daban cuenta de que el doble era el cuerpo primario para el pensamiento y el sentimiento, mientras que el cuerpo físico, con el que todos tendemos a identificarnos normalmente y no de forma poco natural, no era más que un instrumento secundario y temporal a través del cual se hace posible la vida terrenal. La conciencia, cuando operaba a través del doble separado, era más amplia que en la vida ordinaria, cuando opera primero a través del doble y luego a través del cuerpo físico con sus órganos sensoriales.
Había a veces telepatía, clarividencia y presciencia. Presciencia. A menudo se veían amigos muertos. Muchos de los deponentes y ay, ok. Muchos de los deponentes expresaron una gran reticencia a volver a entrar en el cuerpo y regresar así a la vida terrenal. Cuando el doble se volvió a asociar con el cuerpo, se produjo un apagón en la conciencia similar al que se había producido al principio de la experiencia cuando se disociaron. Conclusión. Un gran número de informes objetivos y subjetivos, contemporáneos e históricos, coinciden en que un cuerpo espiritual abandona el cuerpo físico en el momento de la muerte o cerca de ella, y a veces en otras ocasiones. Gracias, Ana. No se te escucha, Luis. Gracias, Ana. Bueno, aquí llegamos justamente a la conclusión del fenómeno de la separación. Pues nos dio más detalles también de qué es lo que pasa ya cuando el espíritu se desprende del cuerpo. Escuchamos también pues varios aspectos de diferentes testimonios, que eso fue muy interesante también. Y bueno, prácticamente en estos párrafos pues resumimos las experiencias también, ¿no? De nuevo, hay también aspectos subjetivos, pero como vemos también, pues hay mucho más similitudes también en los casos, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, si quieren, pero si ya vamos a terminar, si no, no. Sí, Ana, ya terminamos el capítulo. Ah, va, vaca. Bueno, muy bien. Es que justo estaba haciendo como una búsqueda así rápida en Google y encontré un artículo que parece más bien un ensayo clínico. De hecho, está redactado como tal y hasta tiene el numerito del ISSN y todo eso y lo clásico, ¿no? El resumen, el abstract y todas las pruebas y las conclusiones, ¿no? Me pareció muy interesante porque dentro de este artículo hablan de una asociación, institución, no sé cómo llamarla, que se llama NDERF.org, ese es como la URL, ¿no? La dirección. Y parece que es pues sí, una organización. De hecho, la página está como en diferentes idiomas, tiene muchísimos idiomas. Y las iniciales significan Near Death Experience Research Foundation, o sea, Fundación de Investigación para Experiencias Cercanas a la Muerte, ¿no? Entonces, en esta página, que les voy a compartir también aquí en el chat de WhatsApp, parece que hay un compilatorio, o sea, como que invitan a gente que haya tenido este tipo de experiencias a que pues den su testimonio y bueno, al menos en la parte de abajo dice que se comprometen a no compartir información privada, dirección de email o algo así, nada de eso, ¿no? Sin el permiso de nadie. Y me parece muy interesante porque dice que hay más de 4.700 experiencias de todo el mundo, traducidas en diferentes idiomas y de todo tipo, ¿no? Y de diferentes años, si se meten a la página, tienen ¿cómo se llama? Pues sí, una sección de historias, pues, y entonces vienen por años, ¿no? 2024, 2023, etcétera. Y otros más, ¿no? Entonces, tienen de las traducidas, de las que son muy, muy raras y en fin. Entonces, me pareció interesante porque puede que sí aquí haya cosas, pues espero verídicas, igual y de cualquier forma se los comparto de cualquier forma digamos, con el recordatorio de que nada más de pronto tengan un poco de no sé cómo decirlo, precaución o pues sí, como de que estén conscientes de que pues como parece ser un espacio abierto, pues todo el mundo puede decir casi lo que quiera, ¿no? Y de pronto puede que haya algunos testimonios que no sean tal vez 100% reales, pero bueno, de cualquier forma ya se los mandé. Y, y pues bueno, si alguien tiene alguna búsqueda específica que realizar, pues ahí también hay un botón de búsqueda. Entonces ahí creo que también se pueden ver muchos otros testimonios, ¿no? Que se podrían considerar. Y pues otra vez repito, nada más tomen en cuenta que no es, sí no es como que, no creo que esté tan filtrado, pues. Ujú. Bueno, Entonces, pero
Ay, perdóname. Sí, nada más era eso. Muchas gracias. Igual, de hecho, aquí ya tenemos como buenos ejemplos, ¿no? De que hay que considerar, hablando un poco de la superposición analítica, de la contaminación, de repente un poco más intelectual, ¿no? De tratar de darle sentido a las cosas, pues bueno, podemos pues caer ahí en errores de interpretación o como él decía también, tener cuidado mientras más locas suenen las experiencias, ¿no? Pues lo más seguro es que o no sean ciertas o le hayan metido ahí, pues, de su propia invención, ¿no? Entonces, pues bueno, al menos los casos que hemos visto aquí, los testimonios son muy claros, son muy simples, coinciden la gran mayoría en lo importante, entonces eso es un buen fundamento para analizar nuevos casos, ¿no?